hay proyectos pequeños, hay óperas primas que fácilmente podrían hacerse. Mirar hacia afuera, cosa que nos da una gran ventaja además. Cuando uno consigue fondos internacionales, hay varias cosas que uno se garantiza. Por ejemplo, la internacionalización del proyecto. No te preocupes si es tu ópera prima, no te preocupes si tú no has hecho nada. Si tú tienes un buen proyecto, si lo tienes bien. Esto es Cine Dominicano Podcast. ¿Cómo están, amigos? Aquí Marc Mejía en Cine Dominicano Podcast, una semana más, como siempre, hablando de cine dominicano, de la industria del cine. Ya todo el mundo sabe que estamos con Tanya Valete, hablando sobre formación. Y ahora vamos a pasar, como lo prometí, a la parte donde todo el mundo quiere saber, porque muchos se quejan de que no consigo dinero para hacer mi película, de que lo que sea, cualquier excusa que no ni siquiera voy a estar recordando. Pero realmente es que existen muchas formas de conseguir, y por eso, y vuelvo hacia atrás, es lo importante de la formación, porque cuando tú estás formado, tú vas conociendo estos, no son truquitos, estas pinceladas, estas ideas, estas formas, esta visión de dónde ir, dónde buscar. Incluso si lo recuerdan, si vieron el programa pasado, que espero que sí, Tanya dijo cómo ella se fue preparando cuando estaba en España con eso de fondos. Y la tenemos aquí, y ella, aparte que lo ha utilizado, también ha trabajado de la mano con algunos de estos fondos, pero no voy a seguir hablando yo. Vamos a que Tanya sea quien nos hable de eso. ¿Cómo está, Tanya, nuevamente? Hola, aquí? ¿qué tal? Seguimos aquí mismo sentados. Pasó una semana, pero para nosotros pasaron 2 minutos. Esa es la magia del cine. Que todo es mentira. Exactamente. Pero lo que va aquí es verdad. Tanya, bueno, eso recuerda, eso ahorita. ¿Cómo es eso de que la gente puede conseguir financiamiento, dinero, ya aparte de lo natural que se consigue? ¿Cómo es eso? ¿Debido a qué se puede conseguir fondos? Sí, a mí el año pasado, cuando surgió la crisis acá de la industria, que vi que había así como se armó un desbarajuste y mucho miedo, ¿no? Ajá. De que desapareciera la industria de cine. Yo me preguntaba, porque todo estaba muy enfocado en la ley, en el artículo 34 de la ley, que era como uno de los que se amenazaba con quitar. Y ahí yo me di cuenta que una buena parte de las películas que se producen acá tienen como único inversionista, como en su plan de financiamiento. En el caso de que exista ese plan de financiamiento, pues tiene dinero que viene solamente de esa ley tan generosa que tenemos, ¿no? De conseguir inversionistas con el artículo 34 de la ley y las ventajas fiscales que esta ofrece. Porque, bueno, es una forma de trabajar no es mi forma de trabajar. Suelo trabajar con un plan de financiamiento en el cual, regularmente son modelos híbridos en los cuales se trabaja con el artículo 34 y sus ventajas fiscales, pero luego hay una serie de fondos. Exacto. Con los cuales uno pues aplica para tener dinero, aparte de esos riesgos que uno tiene que correr como productor o productora, avanzando dinero, ¿no? O haciendo lo que se llama aportes propios, ¿no? Hay que correr esos riesgos y confiar en que tú vas a recuperar ese dinero que invertiste, que esperemos que no tenga que ser mucho. Pero normalmente, sobre todo al inicio, que uno empieza con estas cosas que llaman fondos semillas, ¿no? Que es buscar fondos en los procesos iniciales
de la ruta crítica de un proyecto. Ok. Desde la escritura, o sea, hay fondos desde la escritura, fondos desde el desarrollo inicial, fondos ya del desarrollo final, fondos para coproducción, fondos para postproducción. Hay todo un catálogo de fondos según el tipo de proyecto también. Fondos que no necesariamente son de coproducción, no necesariamente tienes que coproducir con un país. Hay otros fondos a los cuales uno puede aplicar solo como productor. A los fondos de escritura puedes aplicar como guionista. Al desarrollo inicial puedes aplicar como autor, autora tú mismo, o sea, como realizador, realizadora, hasta que ya logres hacer alianzas y tener un productor o productora. O sea, hay todo un abanico de formas de uno financiar sus películas para no depender solamente de el artículo 34 de la ley, porque incluso hay proyectos que no necesariamente necesitan pasar por ahí. Hay proyectos pequeños, hay óperas primas que fácilmente podrían hacerse sin tener que depender de este artículo, que es excelente y que, bueno, que yo apoyo que exista, y es una maravilla, nuestra ley debe existir por siempre, eso no debe cuestionarse, pero hay que estar consciente también de que hay proyectos más pequeños que podrían llevarnos a tener conviviendo dentro de nuestra industria y dentro de nuestro ecosistema audiovisual, tener conviviendo distintas formas de hacer películas y de conseguir el dinero para hacerlas. La idea es mirar fuera del cajón, no quedarse adentro. Exacto, exacto. Y mirar hacia afuera, cosa que nos da una gran ventaja además. Cuando uno consigue fondos internacionales, hay varias cosas que uno se garantiza. Por ejemplo, la internacionalización del proyecto, de la película, de eso que se está hablando mucho ahora, y que es muy importante porque muchas veces las películas no logran verse lo suficiente dentro de nuestro país, y tener otras ventanas fuera del país pues siempre va a hacer que el universo de la película pues se agrande, ¿no? Y eso está normalmente cuando tienes fondos, una buena parte de los fondos están vinculados a festivales. Entonces, si tú aplicas al fondo de desarrollo o de producción del festival del fondo Hoovervals, que es un fondo que está vinculado al Festival de Rotterdam, si haces una buena película, tienes mucha posibilidad de que tu película estrene ahí en Rotterdam. Okay. Igual pasa cuando tienes fondos del CNC en Francia, o sea, tienes muchas posibilidades. Claro, tienes que hacer una buena película. Pasa también con el World Cinema Fund y la Berlinale, pasa con San Sebastián cuando tú coproduces con España. Eso en lo que tiene que ver con los festivales, pero luego cuando tienes fondos que tienen que ver con coproducción, tienes la ventaja de que tu película se va a estrenar por obligación en ese país con el que coprodujiste, ¿no? O sea que son ventanas ahí que se te abren, posibilidades, audiencias que de manera orgánica tu película va a tener, va a poder salir de esta isla, trascender, porque lo que pasa es que nosotros somos muy agentados. Y bueno, decimos, hacemos la película y nada, que se ve aquí, o sea, aquí no importa, me basta con este público. Bueno, hay que intentar, hay que tener la vocación de trascendencia, ¿no? Claro. Y decir, bueno, quiero que esta película la rompa y pueda verse en otros lugares y que toque a otras, y sobre todo, qué sé yo, a veces uno hace películas también que tocan temas que tenemos ganas que se puedan conocer en otros lugares, ¿no? Claro.
Y así es. Y antes de preguntarte, porque te voy a preguntar cuáles son algunos de estos principales fondos, los que más se conocen o los que más hemos logrado alcanzar y cómo algunos tips para encontrarlos, es lo que tú dices. O sea, es interesante porque cuando tú consigues uno de estos fondos, vamos a decir, de otro país que te apoya y te lleva allá, también te está dando a conocer. Y de hecho ya de repente tu próxima producción puede venir directamente de un apoyo completo de aquel productor o aquel estudio o quien sea que te haya visto tu potencial y te jale para su próximo proyecto, que es lo importante. Por eso dije que salir del cajón, no quedarse simplemente en conseguir los fondos aquí y ya no. Es que hay mucho mundo. Incluso te quería preguntar, y ya creo que me respondiste sobre eso, que tú puedes conseguir fondos o buscar fondos desde el principio del proyecto. Sí, desde el principio. Cuando está en la creación del guión. Sí, eso es lo que se llama el famoso fondo semilla. Exacto. Que lo ideal es que venga del país. Aquí había un fondo cuando empezamos Fonprocine, y eso lo trabajamos, ahí vuelvo a Don Ellis, y recuerdo que trabajamos juntos en el Fonprocine, había un fondo de escritura. Y eso es sumamente importante. Cuando tú mandas un proyecto a un fondo internacional que ya ha tenido un fondo en tu país, eso les da mucha confianza a esos fondos internacionales, ¿no? Ellos se dicen, bueno, si ya el país apostó por ese proyecto, porque darte un fondo es apostar. Sí, claro. Es apostar a que este proyecto va a ser un buen proyecto y yo quiero que mi sello mi logo esté ahí en esa película, ¿no? Entonces es muy importante ese fondo, ese primer fondo, es muy importante que venga de tu propio país. Exacto. Y luego lo que pasa también con los fondos iniciales es que viene ahí el famoso networking, ¿no? Sí. Ya ese es un proyecto del cual se escucha hablar y ya quienes están buscando en su radar los proyectos que van a estar dentro de 2 o 3 años convertidos en películas, empiezan a caerle atrás a esos proyectos que van teniendo fondos. Y ya ellos mismos son los que te van preguntando, tanto los de los fondos como los programadores de los festivales, que quieren ser los primeros que se lleven la primicia. Ya ellos están investigando, te escriben, ellos te piden tu correo, entonces dame tu dato, cuéntame cómo va la película, en qué proceso están, cuánto le faltan, a dónde creen que van a estrenar, mira, me gustaría verla porque por el perfil que tiene pienso que puede entrar dentro de mi festival. A todo eso te lleva cuando tú te lanzas a buscar fondos internacionales, a aplicar a laboratorios que están vinculados, porque hay todo un ecosistema ahí festivales que tienen laboratorios que a su vez tienen fondos, ¿no? Entonces a ti te seleccionan en tal laboratorio de tal festival, ahí tuviste asesores, consultores porque todo se comunica, ¿no? Todo se intercomunica, que le dicen a los programadores, mira, estuve viendo, había un proyecto en el laboratorio que esa película va a ser buenísima, y ya esos programadores y en algunos casos agentes de venta empiezan a caerle atrás a ese proyecto. Te tiran el ojo. Te tiran el ojo y te preguntan directamente, porque ellos quieren tener la primicia, ellos quieren tener esa película en su festival, ¿no? Entonces eso solamente te lo da tú lanzarte a esa piscina, ¿no? O sea, decir, voy a salirme de esta comodidad porque es relativamente cómodo. Tú salir aquí, 2 o 3 inversionistas, te graduaste en un colegio en donde estudiaste ahí con 2 o 3 personas que se han convertido en empresarios ya, tiene un primo que tiene una empresa, ya tú conseguiste aquí el dinero para hacer tu película y lo más probable es que esa película muera aquí. Pero cuando tú guayas la yuca y dices, porque claro, lo que pasa es que todo esto es muy competitivo. Demasiado, diría Entonces yo. tienes que hacer las cosas muy bien.
O sea, tienes que tener un buen guión, tienes que preparar una buena carpeta, pero bueno, se trata de que quieres hacer una buena película, ¿no? Entonces hay que trabajar duro para hacer una buena película. Pero tiene sus resultados, de verdad que satisfacen mucho a uno. Sí, o sea, hay que trabajar mucho por ese nivel de competitividad que hay, pero la verdad es que no debe ser una razón para no meterse a ello, ¿no? O sea, a decir, quiero aplicar a tal fondo, quiero llegar hasta ahí, déjame intentar lograrlo. Y el cine dominicano ya lleva varios años alcanzando lugares, o sea, ya es muy común que nosotros estemos en laboratorios de casi de los mejores festivales que hay en el mundo, de que ganemos fondos en festivales y fondos importantes, y que empecemos a estar en festivales clase A, en competencias importantes también. Sí. Y todo eso es producto de ese trabajo que se ha ido haciendo desde la DG Cine, porque es desde ahí que ha venido ese impulso y bueno, es un presupuesto también que hay que sacar de ahí. Forma parte. Sí, claro sí, pero sí, hay que reconocer que ese es un trabajo que fundamentalmente ha hecho la DG Cine para hacerle sentir a nuestros cineastas la necesidad de salir, de trascender estas fronteras y hacer películas que duren en el tiempo, que tengan impacto en audiencias mundiales, que consigan ¿no? pantallas fuera del país. Sí. No, y como tú muy bien dices, ya hay muchas películas dominicanas que tienen esos sellos puestos. Sí. Y tú dijiste ya el primer fondo que se debería hacer, la primera mirada que debe tomar un dominicano, que sería el del FONPROCINE, porque como tú dijiste, porque cuando uno gana el FONPROCINE, ya ese sello del FONPROCINE le da seguridad a los otros para voy a apostar, porque ya viene con un pequeño background, ya viene con una firma que le dice, sí, por algo lo premiaron, vamos a atenderlo. Hay algunos que te preguntan, tú aplicas y tú dices que en tu plan de financiamiento tú tienes que FONPROCINE está en tu plan de financiamiento con eso, los $100,000, digamos, de producción. Y dice estatus en aplicación, esperando respuesta. Tú entras en el shortlist de, qué sé yo, el World Cinema Fund. Uh-huh. Ellos tienen su deliberación muy cercana a la de FONPROCINE. Te escriben o te llaman por teléfono. Ustedes saben si están en la shortlist o ya ganaron FONPROCINE. Si tú le dices que no, lo más posible es que te saquen de la shortlist. Si le dices que sí, y tu película está en la shortlist, pero además con muchas posibilidades, tienes una gran posibilidad, un 90% de que te lo den. De que te lo den. Pero si no estás, si no te lo ganaste, te sacan. Para ello es fundamental haberse ganado. Te menciono en especial ese fondo porque a nosotros nos pasó. Es fundamental para ellos haber ganado el Fondo Nacional. Y Tania, ¿cómo, ya claro, aparte del FONPROCINE, porque ya la DG Cine hace su convocatoria una vez al año, todo el mundo que quiere ya sabe, estar pendiente para poder entonces aplicar, y hay varios renglones, como tú muy bien dijiste ahorita, de escritura, ya en proyectos, bueno, hay varios renglones. Incluso cada año están como agregando algunos más. Creo que agregaron animación en el pasado, FONPROCINE. Pero, una persona que quiera buscar fondos, ¿cómo sería el truco, el tips de, hay muchos fondos porque son demasiados que hay en los mercados, el Ibermedia que no hemos mencionado, hay muchos fondos, pero ¿existiría algunos lugares que la gente se siente a buscar cuál fondo le conviene dependiendo
al producto que está haciendo, al Sí. proyecto que está haciendo. Sí, hay mapeos de fondos. Ok. Yo siempre menciono uno de una fundación que hay en Brasil que se llama Proyecto Paradiso, y ellos tienen un mapeo fabuloso de todos los fondos del mundo. Es un mapeo que está hecho en el que cada fondo tiene una ficha, y ahí ellos te indican cuál es el tipo de proyectos que ellos buscan, Interesante. proyectos en cuál etapa, te indican cuáles proyectos han ganado ese fondo, por ejemplo, te dicen la cantidad, a quiénes está dirigido, cuáles países pueden participar. O sea, es muy importante, sobre todo para no frustrarte, enviar tus proyectos a los fondos que tengan el perfil de tu proyecto. Eso es algo fundamental. Porque a veces tú mandas a 20,000 fondos y ninguno te aceptan, te deprimes, lo tiras a la basura o lo guardas por ahí, y sencillamente fue que no aplicaste a un fondo que no es el fondo que tiene el perfil de tu proyecto. Y sobre todo hay que tener en cuenta lo que dijimos hace un rato, son muy competitivos los fondos. Entonces, lo que ganan, algo fundamental, lo que ganan los proyectos son las buenas historias. Ok. Y las historias bien escritas. Entonces, no son los grandes productores, no te preocupes si es tu ópera prima, no te preocupes si tú no has hecho nada. Si tú tienes un buen proyecto, si lo tienes bien escrito y si tienes una mirada muy particular, una mirada única como director o directora, tú tienes muchas posibilidades, porque eso es lo que buscan los fondos. Los fondos son para proyectos de cine de autor, porque son hechos para proyectos que difícilmente pueden encontrar financiación de otra manera. Entonces, por eso es que uno puede jugar con los fondos a modelos híbridos. A decir, voy a hacer una parte del proyecto con fondos internacionales, pero con eso solo no me va a bastar, y voy también a meterme, porque cada país tiene sus leyes y cada ley tiene pues ventajas fiscales, ¿no? Entonces se está aplicando mucho eso que se llama modelo híbrido. Voy a hacer algo, buscar algo con fondos, voy a buscar algo por acá, ¿no? Hay unas que se hacen solamente con fondos, porque no logran o están en países, qué sé yo, en Argentina llevan varios años, ya 2 años con una crisis Sí. total, y ellos siguen haciendo cine, pero están haciendo un cine de autor, ya a lo que se le ha cortado la cabeza o los que le están pasando mal son los que hacían un cine solamente con dinero del Estado, con dinero del Inca, pero el cine de autor tiene esta otra posibilidad, ¿no? Que son los fondos internacionales. Entonces, sí, es primero conocer muy bien tu proyecto. Cada proyecto tiene su ADN específico, y por lo tanto su modelo de producción, su forma de buscar el dinero, y a uno le toca como productora decir, bueno, vamos a ver aquí con qué dinero es que voy a hacer esto, por dónde es que voy a buscar, pero sabiendo que lo principal es que tienes que tener un muy buen proyecto. Creo que acaba de responder la pregunta que te iba a hacer, que era esa misma. ¿Cuál sería los consejos que tú le darías a la persona para poder entonces aplicar? Y ya lo dijiste todo de A a la Z. Y quizás el último, eso que tú acabas de decir, sería también buscar o tener un productor curioso que se siente a analizar cuáles son los fondos a lo que puede participar, dependiendo el guión que tiene. Y claro, teniendo siempre, como tú dijiste, un buen guión, una buena historia, un proyecto que tenga un futuro real. Sí, que tenga un potencial de exacto. una audiencia universal, digamos. Y que entre un poco también con a lo que nos llevan estos tiempos, ¿no? O sea, luego hay cosas que se ponen de moda. O sea, ahora,
puede ser más fácil conseguir fondos para proyectos que traten temas de afrodescendencia, Claro, o o sea, LGBT o sí, lo que empoderamiento. temas que estén Sí, de moda. entonces hay que saber reconocer eso también y decir, bueno, tengo este proyecto que podría, no, esto es lo que está de moda, déjame hacer un proyecto que aplique a esto. Sino, mira, tengo por casualidad este proyecto que entra muy bien dentro de esta línea. Los fondos están haciendo mucho eso también, diciendo el foco del fondo para este año es este. Y entonces ellos también van cambiando de países. Eso me parece muy interesante porque hace que se mueva el dominó y que no sean siempre los mismos países los que puedan tener acceso a fondos, sino que ellos dicen, ahora vamos a hacer un foco en... Eso fue lo que pasó con Locarno. El año pasado terminó, pero Locarno se pasó 5 años con el foco en cine del Caribe, Okay. en donde pues iban proyectos solamente del Caribe a presentarse, hacían una muestra de películas del Caribe, y ahí pues República Dominicana tuvo una parte importante dentro de esa. O sea, sí, hay que estar actualizándose todo el tiempo. Esa es la palabra. Esto es algo que va cambiando Claro. con mucha rapidez, y cuando estamos en esto, sobre todo desde la producción, tenemos que estar muy atentos y atentas a cómo, hacia dónde se está dirigiendo el mercado. Y por eso dije un productor que sea muy curioso para estar actualizado y atento a eso. Sí, muy curioso, muy culto, muy culta. Ah, Si hay ok. alguien que tiene que tener mucha cultura, no solamente cinematográfica, sino general, poder conversar en esta cosa de networking, poder conversar de cualquier tema, porque te puede tocar cualquier cosa, ¿no? Pero regularmente, sobre todo en Europa, vas a bregar con gente que es muy culta y que te va a meter en temas que no necesariamente, o sea, no van a hablar solamente de cine. Y si van a hablar de cine, pues posiblemente van a hablar no solamente del cine, que quizás sea solamente el único que tú ves. Entonces, sí, o sea, yo sí recomiendo que estén al día con lo que está sucediendo en el mundo y que tengan una mirada y una visión sobre eso. Bueno, señores, el tiempo pasa volando porque el tema está interesante y de hecho Sí. yo tenía aquí una cantidad enorme de preguntas que el tiempo no lo va a permitir, pero ya ustedes saben. De hecho, ya el consejo que le doy es que quiera saber más, averigüe con Tanya, pregúntele a Tanya. O también esté atento porque se hace mucho A los laboratorios de la DG Cine. Exacto. Tenemos el de desarrollo de ideas, desarrollo de proyectos, que ahora en el 2026 tenemos la 14 edición de cada uno. Ya llevamos un tiempo y bueno, se inscribe muchísima gente, tenemos que hacer un proceso de selección, pero ahí tenemos tiempo para hablar de todas estas cosas. Y ahí estamos cayendo a lo que hablamos en el programa pasado sobre la formación y por eso dije y lo englobo, hay que estar formándose y actualizándose siempre Sí. y estando ahí, o sea, porque tú puedes estar ya haciendo muchas películas, pero aquí hay mucho más todavía del universo que uno cree dominar. Realmente existe mucho. Tanya, no te puedes ir sin leerme entonces esta preguntita. Tómala, léela. Tú no tienes los lentes puestos, me dijiste. Sí, no, pero está grande la letra. tengo que leer en voz alta. Sí, para ver cuál es tu pregunta, porque yo no sé cuál es. Y es fuera de cine. ¿Qué olor te da nostalgia inmediata? Ok. Bueno, me da nostalgia inmediata el olor a la flor de jazmín. Ajá. Me recuerda mucho a mi mamá, Ay, qué lindo. sí, a la que perdí hace muchos años. Qué lindo. Entonces ese olor siempre me la trae. Bueno, pues ya saben la gente que quieren a Tanya. Un día que quieran. Eso es siempre agradable recordar a sus seres. Y lo digo de corazón porque realmente así es. Tuviste un gran padre. Exactamente, no, y realmente lo recuerdo siempre y estoy haciendo todo esto, continuando un legado que él quiso hacer, muchas cosas que él quiso hacer y que ahora, sin él estando aquí, lo quiero mantener vivo con todo esto.
Así que bueno, mi olor sería seguir recordando a mi padre de muchas maneras. Tania, realmente muchas, pero muchas gracias por venir aquí. Yo sé que el que vio y está viendo este programa, este podcast, mejor dicho, estos episodios, porque fueron 2, se le habrá abierto mucho la cabeza de saber que hay mucho por hacer todavía y de que todavía hay formas de seguir consiguiendo fondos para hacer su proyecto. No quedarse encerrado en quejarse, sino usted quiere, aprenda, estudie, fórmese, busque, mire, sea curioso y salga del cajón. Sí, hay muchas formas de... Bueno, nada, si no, ahí estamos en Chabón también. Están en Chabón, ya saben, como dijimos en el pasado, se hacen talleres a cada rato, muchos talleres, muchos interesantes. A mí me toca a veces ir a ver cuando ya el profesor está dando el cierre a los alumnos y realmente es interesante lo que ustedes traen, porque ustedes traen muchos maestros interesantes a Chabón y esa cultura y esa formación, esos aprendizajes que vienen de fuera con esas personas muy preparadas, dan un gran valor a estos estudiantes que están tomando estas pinceladas para luego entonces salir a la calle a hacer sus propios proyectos. Tania, realmente muchas gracias y un placer. y ustedes ya saben, nos veremos pronto en Cine Dominicano Podcast. Denle a seguir y es muy posible de que este sea el último, pero de la primera temporada. Así que ya saben, a seguir, porque cuando vuelva la segunda temporada, venimos con unos ajustes, unos cambios y una dinámica igual, pero con algunas cosas nuevas. Así que no digo más porque todavía estoy con mi productor haciendo la maqueta de cómo viene esto. Así que muchas gracias y los espero pronto.